Bienvenidas, bienvenidos, bienvenides. Me da mucho gusto recibirlos a nombre del Centro I. El Centro I para la Sociedad del Futuro, en donde trabajamos por un futuro digital, tecnológico, responsable, ético e incluyente. El desarrollo tecnológico ha estimulado y acelerado cambios sociales, muchos positivos, pero también ha profundizado crisis y retos que son urgentes de atender, pues ponen en riesgo las bases de la vida democrática. La tecnología sin reflexión ética puede agrandar las brechas existentes o crear otras nuevas. Un futuro sostenible necesita ser incluyente y abrir espacios para todos. No es concebible sin igualdad, sin aprovechar plenamente el bono de género, sin trabajo decente, sin competencia o sin un uso ético de la tecnología. El futuro puede y debe ser influido de manera informadamente. Por ello, creemos que a través de la investigación con bases científicas, con un enfoque sistémico desarrollado por un equipo multidisciplinario y multidiverso, podemos encontrar propuestas de solución a los retos que hoy enfrentamos, para aprovechar de forma deliberada el poder transformador de la tecnología y construir la sociedad del futuro que queremos tener. Y por eso hoy nos da mucho gusto lanzar la convocatoria para la segunda edición del concurso de ensayo del Centro I para la Sociedad del Futuro, donde también nos acompañan para hacer esta convocatoria el Tecnológico de Monterrey, la Escuela de Gobierno y Transformación Pública y el Legal Tech Lab del TEC de Monterrey, también el ITAM, el CIDE con el PIRCE, The Competitive Intelligence Unit y la Cámara Internacional de Comercio en México, ICC. El año pasado iniciamos este premio por la importancia de motivar vocaciones entre las y los jóvenes para incursionar en los temas regulatorios. ¿Por qué es importante? Porque el mundo digital y tecnológico es cada vez más complejo, porque está teniendo efectos insospechados en nuestras vidas. No son cambios de forma, están afectando cómo nos relacionamos, trabajamos, nos comunicamos. Y por eso están teniendo efectos en nuestros derechos, en el acceso a oportunidades. Y en el Centro I nos enfocamos precisamente en las repercusiones éticas, sociales y humanas de estos fenómenos. Y por eso este año hemos elegido como tema de análisis los desafíos del periodismo de investigación en la era digital, donde el objetivo es reflexionar sobre la irrupción de las plataformas digitales, los medios en línea y las redes sociales que están causando la transformación de los modelos de negocio relacionados con el periodismo de investigación. Una mayor competencia por los ingresos publicitarios dentro de los conglomerados de medios ha favorecido la publicación de noticias fáciles de digerir por el público y desfavorecido la asignación de presupuestos para el periodismo de investigación. Así, esta actividad, que es esencial para una democracia funcional, con la pluralidad necesaria de voces y opiniones, está enfrentando amenazas para su supervivencia. Llamamos entonces a estudiantes de licenciatura o posgrado en cualquier universidad de cualquier país a que presenten ensayos escritos en español donde analicen esta problemática para proponer modelos de regulación, autorregulación, gobernanza o cualquier arreglo institucional novedoso que contribuya a la preservación del periodismo de investigación. La convocatoria estará abierta desde este momento hasta el 15 de septiembre de 2022 a las 23:59 horas, tiempo de la Ciudad de México. Las y los participantes podrán consultar la nota técnica publicada por el Centro I para la Sociedad del Futuro como referencia sobre el tema que deberá abordar el ensayo. La participación es individual o en equipo de hasta 4 personas, en 2 categorías, licenciatura y posgrado. En cada categoría se otorgarán primero y segundo lugares. Para los primeros lugares de cada categoría se ofrece un premio de 20,000 pesos mexicanos
Para los segundos lugares, el premio será de 10,000 pesos mexicanos. Y los ensayos ganadores serán anunciados el 11 de octubre. Próximamente anunciaremos la integración del jurado con distinguidos especialistas en estas materias. Pueden consultar las bases y el material de referencia en nuestra página, centroi.org, todo pegado con minúsculas. Y ahora, para arrancar la reflexión y el debate sobre el tema que nos convoca, tendremos un fabuloso panel de personas expertas a quienes doy la bienvenida y también el agradecimiento de haber sumado a este evento tan importante para el Centro I. Me permito presentarles. Tenemos a Sandra Romandía, directora editorial de MX y Opinión 51. Ella es periodista de investigación, enfocada en temas de derechos humanos, corrupción, conflicto de interés, entre otros. Reportera desde los 18 años y a los 25 ya era redactora del periódico El Universal, en donde coordinaba reportajes sobre víctimas de violencia. Ha sido jefa de redacción en el programa de noticias Punto de Partida de Televisa. De 2016 a 2020 fue directora editorial de La Silla Rota. Es coautora del libro Los 12 mexicanos más pobres, en 2016, de Editorial Planeta, y de Narco Ciudad de México, 2019, publicado por Random House. Este último revela la presencia en la capital de grupos de cárteles, algo negado por las autoridades, y se convirtió en un éxito de ventas en algunas bibliotecas mexicanas. Es ganadora de la beca María Morse Cabot de la Universidad de Columbia y parte del programa Sulzberger, que tiene como objetivo formar líderes para desarrollar planes de negocios en empresas de medios digitales. Ha impartido talleres de investigación y emprendimiento para el Centro Internacional para Periodistas. Se especializa en coordinar equipos de periodismo de investigación en temas relacionados con el narcotráfico, derechos humanos y corrupción. Actualmente enfocada en liderar proyectos nativos digitales independientes. Tenemos con nosotros también al doctor Alejandro Poiré, decano de la Escuela de Ciencias Sociales y Gobierno del Tecnológico de Monterrey. Desde septiembre de 2016, Alejandro Poiré es decano de la Escuela de Ciencias Sociales y Gobierno, donde tiene a su cargo todos los programas académicos de posgrado y pregrado en economía, derecho, ciencia política, relaciones internacionales y gobierno. Es maestro y doctor en ciencia política por la Universidad de Harvard. Ha sido profesor visitante en la Escuela de Gobierno John F. Kennedy de Harvard y profesor visitante e investigador en la Hoover Institution de Stanford, además de completar estancias académicas en el MIT y la Universidad de California en San Diego. Su trabajo académico actual se centra en la utilización de herramientas de ciencia de datos e inteligencia artificial para la generación de valor público. Ha ocupado diversos cargos en el sector público, en dependencias como el INE y el INEGI. Se desempeñó como secretario de Gobernación, así como secretario del Consejo de Seguridad Nacional y subsecretario de Migración, Población y Asuntos Religiosos, entre otros cargos. Y también tenemos con nosotros al doctor Leonardo Martínez Flores. Él es consultor y académico especializado en ecosistemas urbanos y en economía aplicada a la ciudad, al transporte, a la salud y al medio ambiente. El interés por encontrar mejores soluciones a problemas que tradicionalmente habían sido asociados con un solo ámbito del conocimiento ha llevado a quien es nuestro investigador senior del Centro I al estudio de los sistemas complejos. Es maestro en economía por el ITAM y con un diplomado de estudios avanzados en economía matemática y doctorado en ciencias económicas con especialidad en economía urbana en la Universidad de París. Presentó una tesis doctoral gracias a la cual recibió el Premio Nacional de Economía Juan Noyola. Este esfuerzo inicial sirvió de base para el diseño y elaboración de varios proyectos de política pública, entre los que destaca el programa para mejorar la calidad del aire en la zona metropolitana del Valle de México 2010-2020, reconocido a nivel internacional como uno de los primeros instrumentos de política pública que planteó una concepción ecosistémica de la calidad del aire que iba mucho más allá de la físico-química atmosférica y las emisiones provenientes de los combustibles fósiles,
para incluir endógenamente aspectos como las eficiencias urbanas y los sistemas de incentivos económicos y sociales. Pues con ello, entonces, dejo con ustedes nuestro panel experto con el que tendremos una interesantísima charla para ir iniciando en este extenso debate. Por favor, Sandra Romandía. Bueno, pues muchas gracias por la invitación y gracias por dar estos espacios, ¿no? Y esta convocatoria pues tan interesante que está lanzando y que por supuesto pues desde los medios y desde la trinchera de quienes buscamos que se haga un mejor periodismo y realmente el pensamiento abone en algo para mejorar esta sociedad, pues lo estaremos impulsando, ¿no? Tengo entendido bueno, en este foro vamos a charlar de diferentes temas, entre ellos el desafío, por supuesto, que enfrenta el periodismo de investigación en México. Bueno, este mes precisamente escribí un artículo en Letras Libres en el que platicaba un poco de lo que yo llamo las 4 amenazas que están frente al periodismo, que está enfrentando el periodismo de investigación en México actualmente, ¿no? Una de ellas es, por supuesto, yo creo que ya está más que platicado, no más que platicado, siempre habrá que hablarlo, pero me refiero, se conoce la situación de la violencia, la impunidad, de las agresiones contra periodistas, los crímenes contra periodistas. No es posible que vivamos en un país en el que cada 12 horas se agrede a un periodista y que solamente Ucrania sea en estos momentos un país más peligroso para ejercer nuestra profesión. En este clima en el que en el territorio mexicano pues está tomado por los cárteles desde pequeños pueblos hasta grandes ciudades, 2 o 3 cárteles específicamente con un gran poder de fuego y una estructura que ha venido creciendo en los últimos años y que de alguna manera pues se ha hecho del control de zonas completas y que, bueno, no le importa aliarse con políticos, con poderes de facto de los pueblos, de los municipios, de los estados y callar a periodistas cuando eso así les conviene a sus intereses, con la total impunidad de que solo 1 de cada 10 casos logran realmente resolverse. Pues matar a un periodista, agredir a un periodista en México sale sumamente barato. Ese es uno de los escenarios que, digamos, son más alarmantes. El segundo es la denostación desde la trinchera política y específicamente desde el liderazgo presidencial en México, que es el presidente Andrés Manuel López Obrador, con una campaña, una narrativa contra los periodistas, contra los reporteros que hacemos nuestro trabajo todos los días, contra quienes a veces nos hemos desvelado semanas y meses para tratar de buscar evidencias y publicar un reportaje con una retórica de decir esto no es verdad, pero sin presentar evidencias, y de llamarnos a los periodistas, por supuesto, también vendidos, conservadores, neoliberales, que estamos controlados por la oposición, etcétera, ¿no? Esa denostación, esa narrativa, la palabra importa, la palabra tiene peso y por supuesto que también ha mermado de alguna manera la protección que se pueda dar como sociedad hacia el gremio, ¿no? La tercera que yo veo es la crisis en la industria. Estamos atravesando por un momento donde ningún modelo de negocio es absolutamente exitoso en estas empresas. Las empresas periodísticas vienen en una franca caída de ingresos, pero no solo de ingresos, sino de creatividad para poder encontrar las maneras de poder tener otras fuentes de ingresos que no sea la publicidad oficial, ¿no? Maravillosamente vivimos un momento de madurez en el que ya los medios no están esperando nada más el contrato de papá gobierno, lo cual es muy bueno. Pero probablemente en México y América Latina no estaban preparados para eso los dueños o los empresarios, y me incluyo porque yo ahora tengo un medio de comunicación, y bueno, hemos tenido que diversificarnos y encontrar maneras de tener dinero por publicidad, por suscripción, pero ningún modelo es totalmente exitoso. Entonces, eso que genera que los sueldos para los reporteros sean muy bajos y que no se les puedan dar las condiciones que deberían, que sea una industria que no deja dinero, pero que es absolutamente necesaria para la sociedad. Entonces, esa disyuntiva pues es terrible y se está agudizando cada vez más todos los días, incluyendo no solo el cambio de modelo, sino que cada vez hay más proyectos nuevos, ¿no? Entonces, cada quien abre su página, su proyecto digital, su radio, su tele, su todo, y aunque haya
agencias de publicidad que quieran invertir en medios, de pronto son tantos, incluyendo ahora los influencers, que el pastel parecen, las rebanadas de pastel parecen rebanadas de jamón, y pues eso no es suficiente, ¿no? Para poder mantener una empresa. Y el cuarto que yo veo, pues es una evidente desunión o falta de interés de la academia en México en cuanto a temas de periodismo, ¿no? Hay una academia desunida, no hay cuerpos de organizaciones entre las universidades que imparten periodismo o comunicación con especialidad en periodismo, que yo vea que estén capacitando, actualizando sus planes de estudio. Son planes de estudio que están basados en temas de los 80, donde ni siquiera entran cosas digitales, se puede dar una revisión a los que existen en algunas de las escuelas de periodismo del país. Y bueno, es increíble que no haya una alerta, una alarma, pero sobre todo una unión entre universidades que digan, esto tiene que cambiar, en nuestro gremio es importante, estamos formando jóvenes que van a servir a la sociedad en 5, 10, 15, 20 años, y necesitamos modernizarnos, necesitamos recursos, necesitamos a lo mejor de alguna manera, no sé, organizarse de tal forma que se fortalezcan. Entonces, estas 4 amenazas pues realmente están mermando la capacidad de hacer periodismo de investigación en México, y no solo a los reporteros que ya están o periodistas en activo, sino a las nuevas generaciones, que para mí sería lo más preocupante. He tenido becarios, por ejemplo, que dejan su trabajo porque sus papás les dijeron que era muy peligroso, o sus papás les dijeron, oigan, el presidente ya dijo que los periodistas no sé qué, no sigan buscándole una, tal cual me dijo, no quiero sacar trapitos al sol que dañen a alguien que me empiece a amenazar. Entonces, hay nuevas generaciones que se dan cuenta que no hay garantías y que pues es casi un deporte extremo estar, pero vale mucho la pena seguir discutiendo y por supuesto encontrando soluciones, ¿no? Muchas gracias, Sandra. Nos estás revelando una buena parte de estas dificultades que sí necesitamos mucha imaginación, mucha creatividad, pero pues también muchas ganas y vocación de contribuir a tener sociedades más justas, de mantener nuestro funcionamiento democrático y poner todos lo que está de nuestro lado, ¿no? Pero ciertamente tenemos retos muy difíciles, tocan muchas aristas, y seguramente el de la seguridad es fundamental. Es un tema que tenemos que abordar. Pues muchas gracias, y entonces ahora le doy la palabra a Alejandro Poiré. Muchas gracias, Elena. Muchas felicidades al Centro I por esta convocatoria. Me parece que es una oportunidad muy importante para hablar precisamente de los retos que estamos enfrentando en la era digital para el periodismo de investigación. ¿Por qué el periodismo de investigación es absolutamente indispensable? Particularmente en el momento en el que vivimos de transición democrática. Y lamentablemente no es una transición democrática que vaya en el sentido de ensanchar oportunidades, ensanchar el acceso a los derechos, sino un poquito en sentido contrario. En la esencia de la democracia también hay la necesidad de una cierta delegación del poder, es decir, hay mecanismos representativos para que personas tomen decisiones que sean las idóneas para la sociedad, que en este momento pues debieran de ser justamente el acceso pleno a la justicia, la oportunidad del ejercicio de los derechos de la manera más amplia en una sociedad pues más incluyente, más diversa, más compasiva, etcétera. Y en un contexto en el cual algo que está cambiando de una manera fundamental es cómo se maneja la información, por las redes sociales, por los propios discursos populistas, por las distintas fuentes de información con las que contamos hoy en día. El periodismo de investigación en esta coyuntura cumple un papel fundamental, porque es precisamente el que le da a todas las personas en la sociedad, pero particularmente a las personas que están dedicadas a la vida pública, a la vida política, a tratar de reorientar el ejercicio del poder, de cambiar las políticas públicas, pues les da sustento, les da fundamento, les da elementos concretos, específicos para identificar temas que de otra forma no nos son visibles. Y creo que nada más importante en este momento que pensar esa trayectoria que estamos viviendo.
Creo que Sandra lo ha explicado de una manera pues, muy contundente y desde una posición, digamos, con toda la autoridad para hacerlo, precisamente desde la trinchera y el ejercicio del periodismo de investigación y el periodismo profesional. Pero vale la pena recordar que sí estamos en un momento crítico de reversión o de reinicio autoritario. Y esto no lo digo yo y no es una opinión, digamos, simple y sencillamente ideológica o de simpatía o de preferencia. Cuando uno ve el índice de democracia que compila la revista El Economist, que es un índice de democracia basado en el trabajo de politólogas y politólogos de todo el mundo desde hace muchos años, bastante bien calibrado, que incluye elementos como posibilidad de participación, de acceso a la justicia, competencia electoral equitativa, abierta para todas y para todas, derecho y para todos, derecho a la organización, ejercicio del periodismo, de la libertad de expresión, etcétera. México nunca ha estado dentro de este índice de democracia como una democracia íntegra, completa. Había estado durante los últimos quizá 10, 15 años en las democracias con problemas o con fallas, con una calificación en una escala de 0 al 10 de aproximadamente entre 2006 y 2013, muy cercana al 7, 6.7, 6.9, 6.8. A partir de 2013 y hasta 2018, básicamente va cayendo de manera sistemática nuestra calificación en este índice, de 6.91 en su punto más alto en 2013 a 6.19 en el 2018. Es decir, sí caímos a estar justo en la frontera de lo que el Economist llama los regímenes híbridos. Los regímenes híbridos que no alcanzan la calificación de 6, digamos en términos escolares, los que reprobamos. De 6.19 en 2018 caímos a 6.07 en 2020, pero se dio un brinco muy fuerte hacia abajo, una vez más, una reversión democrática a 5.57 en la medición del 2001 y con el cual México se estrena como un régimen híbrido por primera vez en el siglo, por primera vez desde los años 80 o 90, y con una trayectoria ya no solamente de desliz democrático, sino de franca caída. ¿Por qué? Precisamente por los temas que nos alertaba Sandra, por la amenaza del poder al periodismo, por la falta de garantías para el ejercicio de esta actividad, particularmente cuando se refiere a temas que están vinculados con violencia, con delincuencia organizada, con corrupción, y también por la falta de seguridad jurídica en términos generales, ya no digamos para las inversiones, etcétera, para las personas en lo individual. Entonces, sí creo que tenemos que hacernos cargo, que estamos viviendo ese momento de reversión. ¿Y qué implica eso para nosotras y nosotros desde la academia, a quienes nos escuchan y nos acompañan, las organizaciones de la sociedad civil, los think tanks, los estudiantes? Pues el reconocer que así como hoy en los Estados Unidos la gente está saliendo a las calles en anticipación a lo que podría ser la reversión del derecho de las mujeres para interrumpir el embarazo, así nosotros estamos viviendo también el riesgo de que una realidad que dábamos por insuficiente, por incompleta, por retadora, por llena de áreas de oportunidad, simple y sencillamente pudiera dejar de existir, que es la realidad de una sociedad democrática, plural, abierta, en donde todas y todos tenemos derecho a participar, a disentir, a tener opiniones diferentes que las del poder y la presidencia, y también a hacer la investigación y ejercer el periodismo precisamente para poder revelar aquellas realidades que son las que explican algunos de los fenómenos más dolorosos que estamos viviendo. Creo que esa es la labor del periodismo de investigación y lo dice muy bien también Sandra. Hay un reto muy particular en resultado del avance de la economía digital, en el mantenimiento de suscripciones, en la pertinencia y la oportunidad de acceder a nuevos mercados que están buscando nuevas formas de comunicarse y de consumir noticias y de consumir información muy mezclado con el entretenimiento. Y en esa medida, pues sí creo que están muy bien apuntados los retos y parte de lo que va a servir es que tengamos esta oportunidad como la que hoy nos da el Centro I, que es precisamente para debatir, para escribir y para tener a nuestras mejores mentes discutiendo y debatiendo
sobre el futuro de este segmento de la industria que es absolutamente fundamental. Creo que tenemos muchísimas tareas y sin duda, ya nos lo señalaba Sandra, hay una muy importante que nos corresponde a la academia y de la cual podemos hablar también en una próxima etapa de esta conversación. Muchas gracias, Alejandro. Es sin duda que tenemos que unir esfuerzos. Es la mejor manera de generar soluciones, ¿no? Soluciones permanentes, pacíficas y que sirvan para todas las personas es a través de procesos participativos y este diálogo de la academia con los periodistas que están en el día a día, con los think tanks, organizaciones civiles como nosotros y con los hacedores de políticas públicas, ¿no? para alertar y buscar juntos no perder estos pues estos bienes públicos tan valiosos para la sociedad, ¿no? Como la democracia es esencial, es un fundamento de nuestra vida en sociedad. Vamos ahora entonces con el doctor Leonardo Martínez, que también nos va a platicar desde el punto de vista del Centro I y cómo de hecho se trata de lo que hemos publicado en esta nota técnica, que el día de hoy pues ya está visible en nuestra página de internet con todos los materiales relacionados con este tema y con el concurso. Adelante, por favor, Leonardo. Sí, muchas gracias, Elena. Bueno, ya que Sandra y Alejandro tocaron algunos aspectos críticos del panorama que enfrenta el periodismo de investigación, lo que voy a hacer ahora es dar algunos elementos que pueden servir de orientación a los estudiantes que estén interesados en participar en este concurso de ensayo. Entonces, tenemos que la irrupción de las plataformas digitales, los medios en línea y las redes sociales han transformado las formas de producir y de consumir todo tipo de noticias. Los modelos tradicionales de negocio de las empresas de noticias ya son obsoletos y las concentraciones y adquisiciones que han formado grandes conglomerados de medios han propiciado que, como lo comentó Elena al principio, dentro de los mismos grandes conglomerados de medios haya una competencia por los ingresos publicitarios, lo cual, por un lado, hace que se privilegie la publicación de noticias fáciles de digerir por el público. Y por el otro, que se castigue la asignación de presupuestos para el periodismo de investigación. Es cierto que sigue habiendo una demanda por este periodismo serio y de investigación, pero también es cierto que ahora el público está menos dispuesto a pagar por ello en línea, entre otras razones debido a que hay una amplia oferta de noticias de plataformas digitales que no hacen cobros monetarios para leer esas noticias. Además, la concentración de medios digitales es una preocupación creciente, no solo porque genera efectos bien conocidos en competencia económica, como la capacidad para mantener precios más altos que los que se tendrían en un ambiente de competencia, sino porque el poder de mercado de los grandes consorcios de medios suele traducirse en pérdida de pluralismo y de diversidad, desincentiva el periodismo de calidad, facilita la manipulación de la opinión pública y, en consecuencia, se traduce en una amenaza potencial para la democracia. A pesar de la enorme complejidad que presenta la economía digital, el remedio natural tradicionalmente aplicado contra la concentración excesiva en medios de comunicación es la revisión de concentraciones por las autoridades de competencia. Pero el problema es que las autoridades siguen haciendo la revisión de concentraciones usando las mismas herramientas analíticas de siempre, cuando en la era de las plataformas digitales eso pues, ha demostrado que es completamente insuficiente. A pesar de toda la evidencia en contra, las iniciativas de modernización y actualización de los marcos regulatorios para hacer frente a estos nuevos fenómenos
han enfrentado mucha resistencia y de manera particularmente dura y persistente en México y en algunos otros países latinoamericanos. En algunos estudios hechos en diferentes centros de investigación en otras partes del mundo, se reconoce que existen desequilibrios en el poder de negociación entre las plataformas digitales y las empresas de noticias, lo que dificulta que estas empresas puedan recibir una compensación justa de los ingresos que las plataformas obtienen con la difusión de las noticias que dichas empresas publican. Hay otro punto mencionado en el debate actual sobre estos temas que es que las fusiones y adquisiciones que involucren a empresas, grandes empresas, plataformas digitales, deberían de estar sujetas, aparte de la revisión estándar de antimonopolio, a una revisión de la pluralidad de las noticias. Por ejemplo, en Australia, la Comisión Australiana de Competencia y Consumidores estableció que es necesaria la intervención del gobierno para contar con medios fuertes e independientes para el buen funcionamiento de su sistema democrático. En un ejemplo particular, esta comisión australiana recomendó que Google y Facebook colaboraran con las empresas de noticias para producir un código de conducta que incluiría la obligación por parte de las plataformas de negociar un acuerdo de reparto de los ingresos obtenidos gracias a la publicación de las noticias generadas por dichas empresas. Siguiendo con el mismo tema, ahí en Australia, el gobierno australiano solicitó también que se creara un código de conducta, pero que no fuese voluntario, sino obligatorio, para regir la relación comercial entre las plataformas digitales y las empresas de noticias. Hay muchos factores que explican qué está sucediendo entre las plataformas digitales y el periodismo. Y uno de ellos es que los incentivos de las plataformas no están bien alineados con el objetivo social de garantizar que las personas estén lo mejor informadas posibles. Eso quiere decir que desde una perspectiva comercial, la prioridad de las plataformas y de las redes sociales es la experiencia del usuario. Su objetivo es garantizar que los usuarios permanezcan en línea el mayor tiempo posible. Para los agregadores de noticias y las plataformas de búsqueda como Google, la esperanza es convencer a los usuarios para que sigan regresando. En cualquier caso, la naturaleza y la calidad de las noticias suele ser una consideración secundaria, pero no tienen los incentivos necesarios para privilegiar las noticias de interés público, como el periodismo de investigación, sobre los contenidos más divertidos y comerciales. Se ha observado también que al intervenir en mercados publicitarios y cargar la demanda de las fuentes impresas hacia las digitales, las grandes plataformas han reducido el pluralismo e incrementado la concentración monopólica en los mercados de periódicos locales. Pero aquí hay algo que es muy importante, y es que no hay que perder de vista que el periodismo de investigación, las noticias de calidad y las noticias locales presentan algunas características de bien público, por lo que se requieren esquemas diseñados a modo que capturen los beneficios que su existencia genera para la sociedad. Y son aspectos o beneficios pues, que no suelen obtenerse simplemente a partir de la dinámica del mercado. Entonces, el reto es encontrar nuevos modelos de negocio que funcionen en la economía digital y que aseguren la sobrevivencia del periodismo de investigación. No hay recetas únicas. Por ejemplo, al revisar los datos y las opiniones de los analistas de muchos países, queda claro que los resultados obtenidos por diferentes modelos de negocio son muy variados. Aparentemente, los mejores resultados responden a modelos que incluyen diversas fuentes de ingresos. Y un aspecto importante es que presentan la flexibilidad suficiente para adaptarse mejor a cambios súbitos en las condiciones del mercado.
Esto pues nos invita a tratar de innovar, a experimentar y a proponer nuevos marcos regulatorios que aseguren la permanencia del periodismo de investigación. Y por eso en el Centro I pues hemos escogido este tema para esta segunda edición de nuestro concurso de ensayos sobre regulación económica. Muchas gracias, Leonardo. Bueno, pues les agradezco muchísimo sus intervenciones. Aquí de veras que estamos iniciando apenas con una probadita de este tema fundamental en el que tenemos que reflexionar de una manera muy amplia. Con sus intervenciones, de hecho, me llevaron a recordar este esfuerzo que emprendimos el año pasado, igualmente para defender derechos humanos, ¿no?, de las personas de diferentes aspectos frente a lo que se pretendía construir con el Padrón Nacional de Usuarios de Telefonía Móvil. Ahí el Centro I, pues emprendimos el esfuerzo con otras asociaciones para facilitar la presentación de amparos por personas físicas, y también el mismo Centro I presentó un amparo por interés legítimo, destacando toda la afectación a derechos humanos. Pero lo que quería señalar es que uno de los derechos afectados que señalamos fue precisamente a el periodismo, a las periodistas y más a las mujeres, porque también hay una cuestión de género que hace todavía más vulnerable la actividad del periodismo para las mujeres, para las defensoras y activistas de derechos humanos. Y ese fue uno de los puntos que destacamos, y cómo vulnerar la privacidad en las redes de telecomunicación iba a ser todavía más difícil, más vulnerable a las periodistas, a los periodistas, por sus actividades que requieren seguridad en las comunicaciones y seguridad en el resguardo de sus datos personales, de sus datos biométricos, no ponerlas en el riesgo de que pudieran ser ubicadas geográficamente, que pudieran ser vulneradas sus comunicaciones. Y esto lo traigo a la conversación porque finalmente pues vamos fortaleciendo este argumento de que las nuevas tecnologías requieren una reflexión muy profunda, muy amplia, desde muchos puntos de vista, sobre estas consecuencias que muchas veces no se ven en el diseño de políticas públicas, en el diseño de soluciones, y bueno, y simplemente tampoco las estamos previendo de una manera muy precisa, y a medida que se van haciendo más populares todos estos servicios de aplicaciones tecnológicas, empezamos a vislumbrarlas. Y esto no es pues más que el arranque de una discusión. Desde el Centro I las seguiremos alimentando. Por otro lado, vemos también con gusto, digamos, dentro de todas estas preocupaciones, que comienza a desarrollarse este debate en nuestro país, este llamado a la reflexión y a la acción, que ya había iniciado en otros lugares, pero que en México al menos se había mantenido dentro de círculos muy pequeños, y ya empieza a salir de estos círculos restringidos, y queremos contribuir a que se vuelva una preocupación compartida en la sociedad, y seguiremos contribuyendo para socializar esta reflexión y encontrar vías de construcción común y de solución para que las tecnologías sirvan a nuestra democracia y que nos traigan beneficios. Las tecnologías son una fuente potencial de muchísimos beneficios para la sociedad, pero para que resulten en ello las tenemos que aplicar de una manera muy responsable, ética y con plena conciencia de sus consecuencias. Bueno, pues con esto terminamos este evento con el que nos han honrado participando Sandra Romandía, Alejandro Poiré, Leonardo Martínez. Muchísimas gracias por acompañarnos. Quedan invitados a todos nuestros próximos eventos, los estaremos actualizando, igualmente que al público en general. Vamos a seguir alimentando esta reflexión.
Y por el día de hoy, hasta aquí terminamos nuestro evento. Muchas gracias a quienes se han unido a través de nuestras emisiones en el canal de YouTube. Vamos a colocar la grabación de este evento en nuestras redes para que lo puedan ver y para que lo puedan consultar. Y en este momento nos desconectamos entonces de nuestro canal de YouTube en línea. Muchísimas gracias a todos, pero seguiremos con esta sesión de preguntas y respuestas